Bien, a ver, vamos a realizar el registro de asistencia. Aukakama Shirley. Buenas tardes, Inge, presente. Gracias. Ingeniera, buenas tardes. Paucar Janet, Barra ingeniera. Ricardo. Recién estoy tomando la lista. Barragán Ricardo. Buenas tardes, ingeniera, presente. Benítez Gisela. Benítez. Borges Cintia. Presente. Bravo Camila. Presente. Castillo María. Presente. Catota Edwin. Catota Edwin. Corrales Ingrid. Presente. Enrique Juan. Hiller Estefanía. Presente, buenas tardes. González Lady. González Lady. Lugmaña Alex. Presente, ingeniera. Medina Lidia. Presente, ingeniera. Mendoza Dana. Presente, buenas tardes. Monserrate William. Presente, Inge. Mora Shirley. Presente, Inge. Murillo Lady. Presente, ingeniera. Nazareno John. Presente, Inge. Ordóñez Erika. Ordóñez Erika. Oviedo Patricia. Oviedo Patricia. Pacheco Adrián. Pacheco Adrián. Paucar Janet. Presente, ingeniera, buenas tardes. Portilla Angie. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Parado Melanie. Presente, ingeniera. Kenama Víctor. Kenama Víctor. Rodríguez Doris. Presente, Inge. Buenas tardes. Seco presente, no me valía el micrófono. Víctor. ¿Sí? ¿O quién? A ver, Rodríguez Carmita. Presente, Inge, buenas tardes. Rodríguez Miriam. Presente, ingeniero. Rojas Jonathan. Presente, Inge, muy buenas tardes. Roano Sandra. Buenas noches, Inge, presente. Ruiz Leslie. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ruiz Fátima. Presente, Inge, buenas tardes. Rumiguano Evelyn. Presente, ingeniera, buenas tardes. Tamayo Rosario. Presente, ingeniera, buenas tardes. Torres Erika. Presente, ingeniera. Sigue Leticia. Presente, ingeniera, buenas tardes. ¿Bien alguien que no le he pasado la lista? Pacheco. A ver, vamos a ver. Pacheco, Inge, no me salía el micrófono. ¿Listo? ¿Alguien más? Buenas tardes, ingeniera Ordóñez. Buenas tardes, ingeniera Catota. También estoy en la lista. No, que está lloviendo durísimo acá y no se escucha bien por el zinc. Ok. ¿Alguien más? Catota, Inge. Ya le puse. Muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Cómo no se escucha nada? ¿Alguien más? Ya. Vamos. Vamos. Pacheco dice que también está presente. No, de pronto no tiene audio. Mandó un mensaje. Ya le registré. Muchas gracias.
¿Estoy proyectándoles la pantalla o no? Sí, ingeniera. Ya. Bueno, a ver, antes de... Bueno, entonces, a ver, me gustaría voluntarios. ¿Quién me da acerca de la clase, la última clase vista? De qué es lo que estuvimos revisando, qué temas tratamos, qué vimos. No. Bien. Verán que yo les doy oportunidades, pero si no la aprovechan, ya no hay problema. Yo le digo. A ver, ¿con quién estoy? Con Paucar. Janet, a ver, le escucho. ¿De qué hablamos la última clase? ¿Qué pasó? ¿Me escucha, Inge? Ahorita sí. Ya, decía que estábamos hablando sobre la importancia para tomar una muestra de suelo. Si es por error de muestreo, decíamos que sí se puede dar. O puede ser por un mal procedimiento que se coge una muestra. También hablábamos de las perturbaciones ambientales también, donde decía que habían, o sea, unas variaciones también adicionales de paisajes, también hablábamos de las montañas, también del plan de muestreo y el área en la que bueno, decía que era el área donde se focaliza el esfuerzo del muestreo. Habían como 4 planes donde se hablaba. Habían la definición de los objetivos del muestreo, tipos de muestreo, determinación de las densidades y posición de los puntos de muestreo y procedimiento de campo. Había otro que decía los métodos de conservación de muestras, que cómo se los cogía, eran fundas pegables, así. Necesidades analíticas y a desarrollarse. También la medida de seguridad y la salud. También había las formas y objetivos que nos estaba dando la estructura de un plan de muestreo. Y ahí quedamos en datos generales, la planificación y el procedimiento del muestreo. Bien, muchas gracias, Janet. También había los anexos, Inge. Lo que dijo la compañera al último también quedamos en los anexos. Anexos. Ya. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, justo un poco de la reseña o recordatorio que nos estaba dando Janet acerca del plan del muestreo y cada una de sus partes. Y como bien les decía o les indicaba, el orden del planteamiento de un plan de muestreo podría variar, y de hecho son muy variados en las diferentes investigaciones, pero a pesar de plasmarse de una forma aleatoria o en desorden, digamos, esta sí se cumple de una u de otra forma. Bien, entonces, partiendo ya de lo que es de este plan que vamos a desarrollar, sí vamos a ver los objetivos del muestreo y después algunas de las cuestiones, parte por parte, que no son tan complicadas. De hecho, ya tenemos un anuncio con lo que hemos revisado. Bueno, en cuanto a los objetivos de muestreo ambiental, así se determina como un muestreo ambiental. En este caso,
Se les conoce también como metas monitoreo, objetivos de monitoreo, objetivos de evaluación o metas de evaluación. Ambas en este sentido, aunque conceptualmente objetivos y metas son totalmente diferentes, pero algo similares, este campo de los objetivos de muestreo ambiental maneja en esta noción, ¿no? Como les indicaba, metas monitoreo, metas de evaluación o objetivos monitoreo, objetivos de evaluación. Cabe recalcar que tienden a perseguir una sola visión o a dónde queremos llegar con lo que son las muestras. Bien, en cuanto a lo que se refiere, metas de monitoreo o de evaluación, indica en realidad que como la palabra mismo lo indica, monitoreo significa realizar un seguimiento de acuerdo al cronograma para poder identificar o analizar alguna X cuestión dependiendo del estudio que se esté realizando. En este caso nosotros podemos realizar un estudio de evolución de la calidad del suelo en el parque X, digamos, en el Parque Nacional X. Entonces, cuando decimos o hablamos de la evolución, estamos haciendo inferencia de que el estudio no solamente se va a realizar en un solo tiempo o la medición de la evaluación del suelo no se va a realizar en un único tiempo, porque se va a realizar el monitoreo o el seguimiento en varios tiempos. Es decir, que eso se define en el cronograma o programa, puede ser cada 5 años, cada 10 años. Entonces se marcan estas cuestiones para poder determinar la evolución del suelo. Entonces, como digo, monitoreo es darle este seguimiento dependiendo del cronograma que se esté usando y los tiempos establecidos. Y también lleva el nombre de metaevaluación porque si bien es cierto, no solamente toma los datos en el tiempo establecido, en varios tiempos en un único sitio, sino que también esta va a evaluar el estado en el que se encuentra, ¿no? De acuerdo a los tiempos en los que se esté efectuando. Por otro lado, tenemos las metas exploratorias, también conocido como vigilancia o los objetivos de exploratoria o de vigilancia. Bien, le estaba indicando en esta cuestión, bueno, es tan fácil de identificar de igual forma aquí, porque la palabra exploratoria nos dice que el estudio se va a hacer por una única vez, es nuestro interés. Por ejemplo, cuál es el estado actual del suelo en el parque. Nada más, ese es nuestro objetivo. Entonces significa que vamos a realizar el estudio en este momento o en un único tiempo marcado y en un único espacio. Esa es una meta exploratoria. Por otro lado, también se considera meta exploratoria de algo que no fue estudiado y que se está estudiando por primera vez. Es decir, que el área se está estudiando por primera vez. Y por otro lado, también se considera como una meta de vigilancia porque aparte de realizarse por primera vez, se considera que es una acción de vigilancia que se está realizando en torno al suelo. En una única instancia, lógicamente, saber qué es lo que ocurre ahorita con este X suelo o en el parque, etcétera. Bien, esa es la cuestión y esos son los enfoques que se maneja en el muestreo ambiental como objetivos. Conociendo esto, nosotros podemos pasar a hablar de los siguientes ya definidos, que son los objetivos de muestreo que están aquí, pero nosotros podemos definir qué tipo de enfoque de muestreo ambiental es, ¿sí? Es decir, si es una meta exploratoria, si es una meta de evaluación o de monitoreo, entre otras, de acuerdo a la definición que nosotros ya conocemos. Entonces, esta es la parte esencial, como digo, ustedes deben saber qué es una meta monitoreo conceptualmente o meta exploratoria y de acuerdo a eso determina. Claro que esto es algo que no es de tanta importancia, digamos, ahorita en el ámbito aplicativo,
No es tanta la importancia, pero si vamos a realizar una investigación profunda, es importante que sepamos de qué tipo de objetivo de muestreo ambiental estamos plasmando, ¿sí? Entonces no es tan como que digamos aplicativo al 100% que digamos, salvo si realiza una investigación profunda de estas cuestiones y la determinación de un objetivo de muestreo ambiental. Sin embargo, lo vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos plasmado. Dice en el primero, dice determinar el riesgo a la salud humana y o al ambiente debido a la contaminación del suelo por contaminantes específicos. Bien, entonces en este caso, en primera instancia se va a determinar y como son objetivos empieza a escribirse en terminaciones er, ar, or, entre otras. Ya, entonces el riesgo a la salud humana y o al ambiente debido a la contaminación del suelo por contaminantes específicos. Entonces, la actividad que está queriendo realizar es justamente en un tiempo determinado y en un espacio, porque habla de la determinación del riesgo de la salud humana y ambiente por la contaminación y de un contaminante específico. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hacemos este tipo de actividades, lo hacemos en un único momento, ¿sí? Dentro de un tiempo, y lógicamente vamos evaluando el sector y se podría decir que no se va a volver a repetir nuevamente, al menos que el objetivo lo plasmara de esa forma. Pero el objetivo simplemente es tan claro y conciso que simplemente dice determinar tal cosa de la contaminación tal por contaminante tal. Entonces no existe un plasmo de tiempo, no existe nada más que acote, por lo tanto estaríamos hablando de una meta exploratoria, es decir, en única instancia, para las que se pretende conocer de algo que se desconoce en el área. Bien, vamos con el siguiente objetivo. Dice, determinar la presencia y concentración de contaminantes específicos con respecto a los niveles de fondo, concentraciones naturales en el sitio. De igual forma, si nos damos cuenta, este siguiente objetivo, ¿sí? Nos dice simplemente que se va a determinar la concentración de los contaminantes en relación al fondo, ¿ya? Es decir, hablando directamente de las concentraciones existentes de contaminantes en el área en relación a lo que es el natural. Pero tampoco mantiene o especifica el tiempo o habla de evolución o adaptación, que estas palabras son claves para hablar del tiempo. Entonces, significa que es una única acción que también se va a realizar en su momento, por tanto, estamos hablando de una meta exploratoria o de vigilancia. El siguiente dice determinar la concentración de contaminantes y su distribución espacial y temporal. Bien, en esta parte ya hablamos de tiempos, porque no solo dice que va a determinar la concentración de contaminantes y su distribución, sino que ya nos indica el tiempo de esta concentración y distribución de la misma. Entonces significa que ya no se va a realizar en un único espacio y tampoco se va a realizar en un único momento porque la determinación va a ser espacial y temporal en tiempos. Así que estamos hablando de realizar tomas de muestras en varios tiempos. Por tanto, estamos hablando de un metamonitoreo o evaluación, porque se va a evaluar lógicamente a fin de cuentas. Bien, esa es la cuestión y cómo vamos identificando. Entonces vamos con la siguiente parte. Y aquí es la cuestión que ustedes, ahorita les pido que lean este objetivo y me sepan manifestar qué tipo de objetivo es o meta. Si es una meta monitoreo o evaluación, si es una meta exploratoria o de vigilancia, cualquiera de esas. Entonces, léanlo muy bien, analícenlo
y levantan la mano y expresan qué tipo de meta objetivo es, qué creen que es y por qué. Y pues bueno, vamos viendo si su análisis de entendimiento está bien de acuerdo a los objetivos planteados. Así que bueno, les escucho. Perdón, Inge, no le entendí. ¿Que sacamos algún análisis de lo que está aquí en la pantalla? Claro. Usted lea el objetivo así como venía explicando, lea el objetivo y dígame qué tipo de objetivo de muestreo ambiental es. Si es objetivo monitoreo, objetivo exploratorio, cualquiera de esos dos, ¿cuál es? Y me da sus razones por qué cree que es esos dos objetivos. Uno de los dos, lógicamente. Bien, le escucho, Patricia. Inge, ¿qué sería bueno, desde mi punto de vista, creo que sería de un objetivo para comprobar, porque dice que van a medir la eficiencia de las acciones, me imagino que se llevaron dentro de que se medir la eficiencia de acciones de control o de limpieza. O sea, que sería de comprobación, porque dice medir la eficiencia, o sea, si tuvo resultados o no. Tenemos solamente dos objetivos, ¿sí? Que son objetivos de monitoreo o también conocido como evaluación. Y el otro que es objetivo exploratorio o también conocido como de vigilancia. ¿Cuál de esas dos es? Entonces sería la de evaluación. Ya. Exploración. ¿Por qué me indica que es de evaluación? Escuchemos. Sería de evaluación, ya que vamos a medir la eficiencia que ha tenido las acciones que han tomado en el control de la limpieza que se haya hecho dentro me imagino, de una contaminación que haya habido en el sitio. Ya. Bien. Gracias, Patricia. En un ratito ya vamos a esclarecer este asunto porque no está erróneo, digamos. Sí está bien, pero falta aclarar un detalle. A ver, ¿dónde está? Bien, a ver, vamos a ver. Aquí nos habla de... A ver, voy a sacar lapiceros. Inge. Espérame un ratito. A ver, le vamos a escuchar a Edwin, a ver qué razón nos da y de acuerdo a estas dos participaciones voy a responder o acotar. A ver, le escucho, Edwin. Ingeniero, muy buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Bueno, para mí es exploratorio. ¿Por qué? Porque está diciendo que el método exploratorio explora el suelo, en un cierto tiempo se realiza lo que es un estudio. Por ejemplo, dice determina el riesgo a la salud humana o ambiente. Entonces eso quiere decir que si es que hubo un contaminante o alguna cosa, entonces nosotros lo que hacemos es una exploración del suelo para saber qué tipo de contaminante tenemos y qué tipo de contaminante tenemos que realizar, en qué tiempo tenemos que hacer el estudio para poder evaluar el contaminante y poder también ver en qué nos afecta a la salud de las personas, ya sea humanos o seres vivos o plantas. Ya, bien. Le voy a decir una cosa. Usted acaba de decir el objetivo que ya indicamos, ya planteamos que era. Ahorita les decía que lean este objetivo y plantéenme cuál de los dos objetivos es.
pero me habló del objetivo que ya hablamos y que es esta de aquí. Sí, ¿dónde está? Salud, salud, aquí. Bien, para aclarar, para que vayamos viendo, para aclarar. Les decía que tenemos dos objetivos de muestreo ambiental, ¿sí? Que ustedes los pueden conocer como metas monitoreo, metas de evaluación, o objetivos monitoreo o objetivos de evaluación. Lo mismo abajo, metas de exploratoria, metas de vigilancia, objetivos de exploratoria o objetivos de vigilancia. Ya, cualquiera de esas nominaciones puede llevar, pero hay que tener claro qué es una meta monitoreo. Y yo les decía, la palabra monitoreo, su misma carrera que están estudiando dice monitoreo en medición y monitoreo, como es carrera de medición y monitoreo ambiental. Entonces, la palabra monitoreo significa realizar un seguimiento de una cosa o de un objeto de estudio por varios periodos de tiempo y realizar una evaluación en esta. ¿Ya? Y las metas de exploratoria significa que se realiza un estudio inicial o una línea base de algo, un objeto desconocido o de algo que ocurrió recientemente y que no conocemos y no sabemos y no existen datos de este objeto o área de estudio. Eso significa metas de exploratoria y por tanto también se conoce metas como meta vigilancia objetivo a la misma exploratoria porque aparte de generar una línea base, un estudio inicial, se está realizando una vigilancia en cuanto a conocer detalles del estado actual del objeto o área de estudio. En este caso hablamos del suelo. Entonces, teniendo claro estos dos conceptos, nosotros tenemos que identificar, y les decía, qué tipo de metas estamos hablando aquí, qué tipo de meta habla este, qué tipo de meta habla este, qué tipo de meta habla este y qué tipo de meta habla este. ¿Por qué les decía? Entonces, aquí respondiendo a lo que me indicaba Patricia, sí, ella decía que era metas monitoreo, ¿sí? Pero sin embargo, o sea, está bien, pero sin embargo falta de detallar un poco por qué entendiendo el concepto. Si bien es cierto, dice medir la eficiencia de acciones de control o de limpieza. Y ahí está el detalle de remediación. La remediación, ustedes bien saben que no se realiza en un único tiempo, se realiza en varios tiempos. Es decir, se realiza en X años para lograr decir que tenemos la eficiencia en cuanto a las acciones sobre contaminación y otras acciones o cuestiones. Entonces, la palabra remediación es algo clave, porque como digo, ustedes saben que la remediación no se usa, o no, mejor dicho, no se hace de aquí en una hora, ¿sí? Entonces hay que tener claro qué significa que remediación va a llevar a cabo un tiempo estipulado para cumplir. Y por eso aquí dice medir la eficiencia de acciones de control o de limpieza en remediación. Entonces, para determinar la eficiencia significa que yo tengo que estar evaluando no solamente en un único tiempo, como les indicaba. Va a ser en una misma área o espacio geográfica definida, porque ya hablamos de remediación y existe área definida en esta. Entonces puede ser por diferentes metodologías, eso no entramos en el tema. Sin embargo, para ver la eficiencia yo siempre tengo que tener un cronograma establecido para decir cada cuánto yo voy a estar tomando la muestra y voy a estar realizando la evaluación. A través del análisis en el laboratorio conoceré si estoy cumpliendo o no cumpliendo con la normativa. Y lógicamente con las acciones de remediación podría decir ahí. De lo contrario, no estoy hablando de remediación. Entonces, como hablamos de tiempos y de toma de muestras en un espacio definido ya, entonces estoy hablando de la meta monitoreo, porque significa que me va a llevar a cabo un tiempo y para el tiempo significa el cronograma. Bien, esa es la cuestión.
Vamos con el siguiente objetivo. ¿Qué dicen ustedes? El siguiente objetivo, ¿qué es este? ¿Qué tipo de meta es? Explorativo, Ya, explíqueme por qué es exploratorio. porque tiene la muestra al instante. Ya, ¿alguien más? Es de vigilancia, Inge, por el motivo de que ya sabemos los modelos de transporte, o sea, no nos va a tomar mucho tiempo hacer el monitoreo porque ya tenemos un modelo específico. ¿Quién era que habló ahorita? Carmita Rodríguez. Ya, Carmita, con Edwin. Ya, ¿quién más? También Inge, porque dice que ya sabemos la posición de de los contaminantes, o sea, donde en el lugar del suelo donde ya está contaminado, usted va a coger ya la muestra y ya la va a llevar enseguida. Ya, y entonces, ¿qué significa eso, Janet? ¿Es qué tipo de monitoreo? Es explorativo, Inge. Ya, Sí, bien. Es de vigilancia. Ya tiene toda la información. Por ejemplo, en el de abajo, en el de la flora y fauna, yo creo que es el explorativo porque todavía dice determinar los objetivos y es un potencial mucho más grande. Acá ya habla de un modelo y es más de vigilancia. Ya, vamos a ver. Sí, no sé. ¿Qué tenemos aquí? Es el mismo, ¿no? Puede ser conocida exploratoria o vigilancia. Ya, algunos que